Hey, Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Aquí os traigo la segunda parte de mi wrap-up de marzo. De hecho, la estoy grabando inmediatamente después de haber grabado la primera para que no se me olvide. Si no habéis visto la primera parte del wrap-up de marzo, os la dejaré por aquí, donde os contaba que este mes había leído un total de 14 libros, así que en esa primera parte tenéis los 7 primeros y aquí tendréis los 7 siguientes. También os contaba que el mes de marzo al principio fue un poco flojo en cuanto a lecturas y ya como en la segunda mitad empezó un poquito a reflotar, así que en esta segunda parte os hablaré de, yo creo que las mejores lecturas de mi mes de marzo, así que empecemos. El primer libro que me leí en esta segunda mitad de mes, por así decirlo, fue El reino del revés de Mary Lou. De hecho, es curioso porque en este mes me he leído 2 libros de Mary Lou, la segunda parte de su trilogía Los jóvenes de la élite y ahora El reino del revés. Este es un libro que le tenía muchísimas ganas porque básicamente la premisa gira en torno a Nannerl, o como narices se pronuncia, que es la hermana de Mozart, porque sí, Mozart tuvo una hermana, yo no tenía ni idea hasta que se publicó este libro y me parece muy guay porque lo que hace la novela es reivindicar la figura de esta hermana, que también era una prodigio con la música, pero obviamente como era mujer, pues todos los méritos recayeron sobre su hermano, el que se hizo famoso fue su hermano y bueno, ya nos imaginamos por dónde va la historia, ¿no? Entonces lo que hace Mary Lou es, pues eso, reivindicar la figura de la hermana de Mozart, que de hecho ella fue la primera niña prodigio en esta familia antes de que Mozart pues desplegara su instinto para la música. Y es una novela que, como digo, tenía muchas ganas de leer, pero que me decepcionó bastante. Porque esta novela te la venden como fantasía, pero no es fantasía, es más bien realismo mágico, diría yo. O sea, a mí no me ha llegado a parecer fantasía y la verdad es que la parte de realismo mágico me ha sobrado mucho. Es verdad que la parte de realismo mágico no está del todo, por así decirlo, inventada por la autora, sino que tuvo motivos a la hora de leer la biografía de esta muchacha de Nannerl para incluir este realismo mágico. No me acuerdo exactamente qué era, pero como que Nannerl soñaba despierta con no sé qué narices o algo así, no lo recuerdo muy bien, está al final del libro, en la nota de la autora. Y es verdad que, bueno, la autora tenía motivos para añadir este realismo mágico, pero a mí sinceramente me ha sobrado un montón. La parte del realismo mágico no me ha llegado a convencer, me ha parecido muy floja. O sea, no sabría deciros exactamente por qué, pero ¿no os pasa que a veces os leéis un libro y no os convence, hay algo ahí que os chirría, pero no llegáis a saber muy bien qué es ese elemento? Pues eso es lo que me ha pasado con este libro. Yo sé que la parte del realismo mágico no me ha gustado, que me sobraba completamente, que si hubiera hecho un libro de ficción un poco más realista sobre la vida de la hermana de Mozart, probablemente lo habría disfrutado muchísimo más. De hecho, las partes que más me han gustado han sido como las biográficas de la hermana de Mozart. Entonces, bueno, ha sido un libro que por esa parte me ha gustado por conocer más sobre la vida de la hermana de Mozart, porque es verdad que aunque la autora se toma ciertas licencias, ella misma lo dice que ha investigado sobre la hermana y se nota, pero la parte, ya digo, más fantástica no me ha llegado a convencer. La siguiente lectura también me gustó, estuvo entretenido, pero como que sin más, tampoco me llegó especialmente al corazón. Y se trata de La maldición de los reinos de Eria. Es una historia que mezcla el cuento de la Bella y la Bestia con el cuento de la Sirenita. En esta versión tenemos el cuento de la Bella y la Bestia en plan normal, pero la Bella, en vez de ser Bella, es Ariel. Bueno, no se llama Ariel, pero la Sirenita. Que la Sirenita también pues quiere ir al mundo humano, se convierte en humana, pero en vez de toparse con el príncipe Eric, se topa con el castillo de la bestia. Básicamente es la misma historia que La Bella y la Bestia, pero ya digo que en vez de tener a Bella, tenemos a Ariel, que no se llama Ariel, se llama Aneris, creo que se llamaba. Es un libro que me ha resultado muy interesante porque aunque yo pensaba que iba a ser muy, ¿cómo decirlo?, predecible, no, pero al principio te das cuenta de que literalmente la autora no ha hecho nada innovador, sino que simplemente ha mezclado un cuento y otro y ya está. Y es verdad que al principio me aburrió un poco porque era como ver la misma historia de Disney, pero entremezclada, entonces era interesante, pero al mismo tiempo era como, no me estás contando nada nuevo, no estás añadiendo ninguna aportación. Pero llega un momento en el libro, como casi la mitad del libro más o menos, donde la autora mete otros cuentos, aunque son como más secundarios, y mete cosas que me gustó muchísimo y que hizo que fuera mucho más dinámico, que hubiera sorpresas, que no fuera todo lo que el lector pensaba que iba a hacer. Y a partir de ese momento, como que la trama toma otros derroteros completamente diferentes a los del cuento original. Es verdad que mantiene cosas de los cuentos originales, pero digamos que la manera de llegar al punto A hasta el punto B es súper original y la autora consigue, pues eso, meter toques muy personales
y hacer que una historia que al principio podría ser predecible, más que nada porque ya conocemos el cuento, convertirla en algo completamente diferente, pero que al mismo tiempo al lector le sigue siendo familiar si conoce los cuentos de La Bella y la Bestia y de La Sirenita. Lo que más me sorprendió fue la prosa de la autora, me gustó bastante, es una prosa muy sencilla pero al mismo tiempo muy bonita y además muy de cuento también, la manera en que cuenta estas historias recuerda mucho pues a esos relatos y cuentos de hadas. Los personajes también se mantienen fieles a los personajes originales. Entonces bueno, yo creo que es una novela que si os gustan los cuentos de hadas y sobre todo si os gustan La Bella y la Bestia y si os gusta La Sirenita, pues yo creo que la vais a disfrutar bastante. El siguiente libro que me leí me flipó, o sea, me explotó la cabeza. Aquí ya empecé a tener unas lecturas súper buenas y era un libro que yo no tenía ni idea de lo que iba, o sea, ni idea. Pero lo vi como novedad, me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la portada, que ahora veréis que me dejó en plan, guau, necesito leerlo, por el título y sobre todo por la sinopsis, ¿vale? Es que la sinopsis fue como, ¿what? ¿Qué narices es esto? Se trata de Muerde de una sirena de... Ay, ¿cómo se pronuncia este nombre? A.J. Kaczynski. Creo que se dice así, yo qué sé. Bueno, ¿de qué va esta novela? Para empezar es un thriller, es una novela negra ambientada en Copenhague en el siglo XIX y tenemos como protagonista a Hans Christian Andersen. Sí, el autor de La Sirenita, efectivamente, es el protagonista. Y básicamente esta novela trata de que Hans Christian Andersen le acusan de haber matado a una prostituta. Obviamente Hans Christian Andersen, joder, qué nombre tan largo tiene este hombre, dice que no, que él no ha sido el asesino, que eso es imposible, que cuando salió de la habitación ella seguía viva. Entonces, como uno de sus amigos es bastante influyente, pues la policía, como deferencia a este amigo suyo, le dice que vale, que muy bien, que si él no es el asesino, tiene que demostrarlo en un plazo de, creo que eran 3 días. Entonces, este señor pues se dedica a investigar quién narices mató a esta prostituta e intenta demostrar su inocencia con la ayuda de la hermana de la prostituta. Este libro fue una pasada, primero porque a mí el concepto Hans Christian Andersen más prostitutas más asesinato es algo que jamás en mi vida habría relacionado. Aparte de eso, otra cosa que me resultó súper interesante de este thriller es que tú desde el principio sabes quién es el asesino. O sea, hay como dos narradores, por un lado tenemos al protagonista que es Hans Christian Andersen y por otro lado tenemos al asesino que tú desde el principio sabes perfectamente quién es. Y eso me produjo mucha curiosidad porque era como, si yo ya sé quién es, quiero ver o tengo muchas ganas de ver cuál es realmente el plot twist, porque yo ya sé quién se ha cargado a la prostituta, entonces, ¿qué me va a aportar este libro para que esa información que yo ya sé no le quite, digamos, interés a la trama? Y os puedo asegurar que los plot twists que hay son impresionantes y que tú en el final te quedas como, ¿qué narices acabo de leer? Hubo una cosa que no me terminó de convencer del todo, que no os puedo contar porque sería un spoiler gordísimo porque está relacionado con el asesino. No es que no me convenciera en plan el plot que hay ahí, que no me convenciera la dinámica o que no me convenciera esa revelación en concreto, sino que no me terminó de convencer el tratamiento que se le da a esa revelación. Es que no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que este libro está ambientado en el siglo XIX, que la mentalidad de la gente del siglo XIX no es la misma mentalidad que tenemos hoy en día, que había ciertos temas en el siglo XIX que pues no estaban encima de la mesa, entonces bueno, por una parte lo puedo entender. Algo que me ha faltado en este libro, no dentro de la novela en sí, sino luego como nota de autor, es que el autor explicara qué hay de verdad en este libro y qué no. Me refiero, yo no tengo ni idea de la biografía de este autor, ¿vale? O sea, sé que es el autor de La Sirenita y de X cuentos clásicos, pero yo no sé si el autor de esta novela se ha basado en una biografía de Hans Christian Andersen, si algo de lo que cuenta en la novela es real o no, o si simplemente ha cogido esta figura y se ha inventado una historia alrededor de Hans Christian Andersen, no tengo ni idea. Y esa nota de autor me ha faltado en el libro. Pero por lo demás, si os gusta el thriller, o sea, es que de verdad tenéis que leeros este libro porque... una de mis mejores lecturas del año, sin duda, ¿eh? Mi siguiente lectura, que como ya os comenté en el Book Haul fue colaboración con la editorial SM, es Colores en el viento de Marta Carballo Losada. En Colores en el viento tenemos como protagonista a Thibaut, que es un muchacho un tanto extraño, que tiene alas, tiene el pelo blanco y tiene como la piel moteada de colorines, y vive completamente solo y aislado en un prado del que no puede escapar porque por algún motivo que él desconoce está atado con una cadena a ese prado. La única que rompe su soledad es su mejor amiga Chelibú, que es humana, y entre ellos, bueno, pues pasan el tiempo. Además, Thibaut es capaz de hacer magia, tiene magia de creación,
por lo que es capaz de dar vida a animales, de crear plantas, árboles frutales, etc. Vive una vida muy normal, muy pacífica, hasta que un día de repente 4 hombres irrumpen en ese prado, se lo llevan al mundo humano y supuestamente se lo van a entregar a alguien, pero Cibot no tiene ni idea de qué está pasando, de por qué le quieren a él, pero conforme avanza la novela se va dando cuenta de que el hecho de que él estuviera ahí aislado no era por pura casualidad, de que él es más importante en la sociedad de lo que parecía y de que, bueno, hay un misterio y hay un secreto alrededor de él, de su raza, de lo que es capaz de hacer, y al final terminará convenciéndose de que él tiene que estar en el reino humano, no en ese prado, y de que tiene que hacer lo posible por contribuir a lo que se espera de él. Es una novela de fantasía que está a medio camino entre el middle grade y el juvenil. Es una novela que al principio es extremadamente confusa porque como lector no tienes ni puñetera idea de qué es lo que está sucediendo. Es normal porque está contada desde el punto de vista de Cibot y él tampoco tiene ni puñetera idea de lo que está sucediendo. Y yo sé que la sinopsis que os he contado es muy superficial, pero es que realmente no os puedo contar nada más porque no diré que es spoiler, pero yo fui a leer esta novela sin tener ni idea de qué iba y me sorprendió para bien, entonces quiero que si queréis leer esta novela tengáis la menos información posible para que os sorprendáis tantísimo como lo hice yo. Es una novela que aunque parte de una premisa muy sencilla o aparentemente sencilla, nada es lo que parece. Es súper interesante. La magia que hay en esta novela me pareció muy original. Las razas de especies que no son humanas también me parecieron súper originales. Los personajes son muy entrañables, están súper bien construidos, empatizas un montón con ellos, las dinámicas que hay entre ellos son también magníficas. Es un libro que yo me leí prácticamente en unas horas porque de verdad una vez que empiezas no quieres parar. Además, como al principio es tan confuso, quieres continuar leyendo para enterarte de qué narices está sucediendo, y una vez que te enteras de qué es lo que está sucediendo es como tengo que seguir, tengo que ver cómo termina esto. Así que si os gusta la fantasía y os gusta una fantasía menos adulta, que es más tirando a un público infantil y os gusta leer ese tipo de libros, os lo recomiendo porque de verdad que es una lectura magnífica y que a mí me llegó al corazón y de verdad que me encantó de principio a fin. La siguiente fue una relectura y se trata de Ciudad de Cristal de Cassandra Clare, la tercera parte de la saga original de Cazadores de Sombras. Ya os comenté hace unos meses que la booktuber Raquel Bookies empezó a hacer una lectura conjunta de esta saga y como yo quiero ponerme el día con Cazadores de Sombras, pues aproveché para releérmela desde el principio. De los 3 que me he releído hasta ahora, o sea, Ciudad de Hueso, Ciudad de Cenizas y Ciudad de Cristal, este es mi favorito, es el que me parece más interesante, tampoco os voy a contar mucho porque es una tercera parte, y bueno, es el que más me ha gustado por el desenlace, sobre todo a partir de la segunda mitad, porque la primera mitad sí que es un poco más estática porque se nos presenta Idris Alacante, que es como la ciudad de los cazadores de sombras. Me encanta, la ciudad de los cazadores de sombras me encanta, y me encanta que en este libro se profundice más en sus costumbres, en cómo se crean los cazadores de sombras, en su mitología y todo esto, pero es verdad que a partir de la segunda mitad es cuando empieza ya la acción y cuando empieza a ponerse interesante, así que nada, que me encanta. Que me ha encantado esa tercera parte y que tengo muchísimas ganas de continuar con el resto de libros, que aunque ya sé lo que va a suceder, tengo el hype por las nubes. Esto es algo que me pasa con Cazadores de Sombras, que da igual cuántas veces los relea, que siempre tengo el hype como por aquí, no sé, increíble. La siguiente lectura yo creo que ha sido, junto con Muerte de una sirena, mi gran descubrimiento de este año. Es un libro que yo no sabía si me iba a gustar, pero dije, me lo quiero leer por la sinopsis, y me ha flipado, o sea, una maravilla. Se trata de El libro de los anhelos de Sue Monk Kiss. Este libro es una novela histórica donde la autora nos plantea qué pasaría si Jesús de Nazaret hubiera tenido esposa y si esa esposa hubiera sido la hermana de Judas. En este libro tenemos como protagonista a Ana, la hermana de Judas, que es una muchacha que pertenece a una familia adinerada y es una chica muy curiosa a la que le encanta estudiar, que toda su vida la está suplicando a su padre para que le contrate maestros porque ella quiere aprender, ella quiere escribir, de hecho su sueño es ser escribana. Y su padre, como era muy pequeña, pues se lo fue concediendo, pero claro, ¿qué pasa? Que llega un punto en la vida de toda mujer, y más en esta época, en la que pues tiene que casarse y tiene que tener hijos. Entonces llega un momento en el que su familia le corta de raíz ese aprendizaje, porque a partir de ese momento como que tiene que prepararse para ser esposa, para ser madre, y tiene que dejar atrás todo ese sueño infantil de ser una mujer educada. Obviamente Ana se revela en contra de esto porque dice yo no quiero casarme, pero sus padres pues la terminan obligando y la comprometen en matrimonio con un hombre mayor. Cuando Ana se entera de esto se horroriza e intenta hacer lo posible por no llegar a contraer ese matrimonio, y en todo este revuelo conoce a Jesús. Sí,
a Jesucristo. Y por una sucesión de acontecimientos en los que no me voy a entretener, Ana termina casándose con Jesús y esta vez sí es un matrimonio no de conveniencia sino de amor. Y a partir de ahí la vida de ambos personajes se entrelaza y a través de los ojos de Ana vamos viendo cómo Jesús, que era un don nadie, era un pringao, cómo termina convirtiéndose en la figura más importante del cristianismo. Es un libro súper interesante porque el personaje de Ana es un personaje muy complejo. Incluso podría llegar a decir que es un personaje bastante feminista. De hecho, este libro es una revisión feminista del cristianismo en cierto sentido y es un personaje que está completamente en contra del sometimiento de la mujer, en contra de la sumisión, en contra de los matrimonios concertados, en contra de la maternidad obligada, entiéndase. No se calla ante las injusticias, va en contra de todo lo establecido porque ella quiere la libertad para las mujeres. Luego tenemos al personaje de Jesús, que claro, yo conocía al Jesucristo pues del que nos habla la Biblia, ¿no? Y en esta novela conocemos al Jesucristo mucho más humano. Es un personaje que me ha enamorado, o sea, yo jamás pensé que podría decir que estoy enamorada de Jesucristo, pero de verdad es que Jesús es un amor, es súper cookie. Y lo que más me gusta es que respeta por completo los deseos de Ana. Es decir, yo me esperaba una figura mucho más machista, teniendo en cuenta cómo es la religión cristiana, pero al contrario, me he encontrado con un Jesús extremadamente empático. Es verdad que la Biblia te explica que Jesús es muy empático y tal, pero yo me esperaba que no fuera tan, digamos, permisivo con los caprichos de Ana y al contrario, también me gusta mucho la ambientación, o sea, se nota un montón que la autora ha investigado sobre la época, sobre las costumbres, ha investigado también sobre cómo surgió el cristianismo, así que si os interesa, si os gusta la novela histórica, desde luego os va a gustar un montón esta novela, pero si os interesa saber qué hubiera pasado si Jesús se hubiera casado con la hermana de Judas Tadeo, el que le traicionó, pues de verdad que es un libro estupendo. Y ya por último, el último libro que me leí en este mes de marzo fue Príncipe Mecánico, que es la primera parte de la trilogía Los Orígenes de Cazadores de Sombras, también de Cassandra Clare. Y así como estoy aprovechando para hacer la relectura de Cazadores de Sombras, me dije, pues en vez de leerla como la leíste por primera vez, es decir, primero la saga original y luego Los Orígenes, pues me apetecía leerla con el orden recomendado. Entonces, el orden recomendado es primero leerse los 3 primeros libros de la saga original y luego leerse Príncipe Mecánico. En esta primera parte de la trilogía Los Orígenes seguimos en el mundo de Cazadores de Sombras, pero en este caso estamos en el Londres de la época eduardiana y los protagonistas son completamente diferentes. Tenemos como protagonista a Tessa Gray, de 16 años, que vive en Nueva York pero se traslada a Londres porque su hermano está en Londres. Cuando llega a Londres se da cuenta de que todo ha sido un engaño y se queda secuestrada en la Casa Oscura, que está gobernada por las Hermanas Oscuras, que la obligan a hacer una cosa llamada el cambio, y es que Tessa tiene una serie de poderes que le permiten que, sosteniendo el objeto de un difunto, sea capaz de transformarse en ese difunto y como meterse en su mente o ver cuáles fueron los últimos minutos antes de morir, etc. Y bueno, así transcurren sus primeros meses en Londres hasta que de repente irrumpen en la casa unos humanos con una especie de superpoderes llamados Cazadores de Sombras y la rescatan. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento Tessa se queda en el Instituto de Londres bajo la protección de los Cazadores de Sombras y comienza a descubrir qué es lo que es realmente ella y por qué estaba encerrada con las Hermanas Oscuras, que querían de ella y en fin, qué es lo que pinta ella en una trama relacionada con los Cazadores de Sombras. La verdad que la trilogía de Los Orígenes me gusta un montón, no puedo decir que me guste más que la original, porque es verdad que al original le tengo un cariño especial porque fue como mi primera experiencia con Cazadores de Sombras, pero sí que me gustan mucho, sobre todo los personajes, que está ambientada en Londres también, porque me gusta más Londres que Nueva York, que lo que más me gusta de esta trilogía son sin duda los personajes. Para empezar, el personaje de Tessa no me resulta tan absolutamente odiosa como Clary, ¿vale? Ya sabéis que yo odio a Clary con toda mi alma, y es verdad que hay veces que quiero golpear a Tessa porque es como, chica, estás siendo un poco tonta y un poquito irracional. Es verdad que como personaje me gusta mucho, la entiendo mejor que a Clary, y también me encantan Will y Jem, que son como la pareja de Cazadores de Sombras protagonistas de esta trilogía, igual que Jace y Alec, bueno, e Isabel son los de la trilogía, los de la saga principal, que me estoy liando yo sola. Y nada, que la verdad que la experiencia de estar leyéndome Ángel Mecánico, creo que he estado diciendo Príncipe Mecánico todo el rato. Mierda. Ángel Mecánico. Que la experiencia de estar releyéndome Ángel Mecánico ha sido muy buena. Tengo muchas ganas de continuar con esta saga y con el orden que se supone que hay que seguir para leerla.
Y hasta aquí mi segunda parte del wrap-up de mis lecturas de marzo, que al final ha salido larguísimo. O sea, imaginad que no lo hubiera recortado, que no lo hubiera dividido en dos partes. Esto habría sido. Aunque os he dejado la primera parte en la i, también os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Recordad que podéis seguirme por mis redes sociales, por Twitter e Instagram. También podéis echarle un vistazo al blog donde reseño todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, os gusta en general el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.